En esta lección vamos a ver cómo dibujar la nariz de frente, de lado y en 3/4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a trabajar con las proporciones que ya teníamos. Entonces, la proporción frontal, vamos a tener 2 unidades hacia arriba, acordándonos que el tabique quedaba en la mitad y que en estos tercios nosotros podemos aplicar las aletas, por lo menos las formas laterales, en el cráneo. Ya teniendo en cuenta esta estructura que ustedes pueden medir o pueden basarse o pueden utilizar inclusive los mismos planos que estábamos utilizando en el cráneo frontal, en la vista de 3/4 vamos a utilizar las mismas alturas. Entonces tenemos esta unidad y esta unidad. Podemos utilizar reglas o pueden utilizar, digamos, cualquier herramienta para que les quede supremamente bien medido. Pero la idea general es que vamos a tener las mismas alturas y, digamos, los tercios aquí. Pero ya aquí tenemos que estar pensando que esta línea del tabique hacia la frente va a ser medianamente curva. Y el tabique va a tener como una línea en el medio, hacia adentro. Y vamos a estar viendo un poco más de este lado, por ejemplo, el lado que esté más cerca a nosotros. Y un poquito menos del otro lado. Igual las medidas van a mantenerse, pero nosotros aquí ya tenemos como otras condiciones en las que estamos viendo esa aleta. Y lo mismo, esta línea del medio va a bajar curva, lo mismo que aquí arriba, completamente curva, hacia los dientes. En cuanto acá, la estábamos viendo recta. Ahora, para la vista lateral, vamos a hacer exactamente lo mismo. Una unidad hacia arriba, una unidad hacia abajo. Aquí vamos a hacer la mitad, que es donde va a quedar el tabique. Y aquí vamos a dividir en tercios. Entonces, de nuevo, ya de lado, solo estamos viendo como este borde. Y esta línea va a bajar algo así. Y ya aquí sería mucho más notorio el ángulo que queda en la parte de arriba del tabique y hacia la frente. Y lo mismo este ángulo que va a ir dirigido hacia los dientes superiores. Estamos utilizando esta medida de ancho, que va a ser la misma para todos, pero ya de lado simplemente no estamos viendo sino el borde completamente, ¿no? Puede que aquí estemos viendo en algunos casos, dependiendo del cráneo, esta misma línea ya de borde o en algunos otros casos más saliente. Recuerden también que la variación de estos elementos pues va a depender de persona en persona, ¿cierto? Nosotros podemos tener ligeramente más pequeño ese espacio nasal o más saliente o un poco más metido hacia atrás del rostro. Pero esta idea general se está cumpliendo siempre y nos va a ayudar también a entender cómo van a funcionar en cuanto a iluminación y sobre todo para ubicar ahorita lo que tenemos que ubicar, que son los cartílagos nasales, que son la parte prominente de la nariz. En el centro de la nariz, en el eje vertical, vamos a tener el cartílago septal. Entonces es literalmente una línea completamente vertical que va a dividir la nariz en dos lados. Luego, en el medio, aproximadamente hasta esta unidad, nosotros vamos a tener una especie de triángulo que va a ser el lado del cartílago, el lado de la nariz. ¿Sí? Se vería como triángulos, ahorita lo vamos a ver en las otras vistas, pero literalmente es como una línea triangular a lado y lado. La segunda parte de la nariz, este va a ser el cartílago lateral.
Hacia la punta de la nariz nosotros vamos a tener el cartílago alar mayor y es literalmente como una especie de espiral que viene hacia la punta y se va a devolver hacia el lado. Entonces lo mismo del otro lado, como una especie de espiral al lado y lado de la nariz. Estos cartílagos hacen que en algunos casos, en algunas personas, nosotros veamos una marca muy definida en el centro de la nariz y también nos ayuda a mostrar cómo este cartílago me ayuda a configurar también los bordes de las aletas nasales. Estas aletas nasales están acompañadas por un tejido fibroadiposo alar, que es literalmente el ala de la nariz y que va a variar de persona en persona. Es decir, este tamaño ya, digamos, todos los elementos que tenemos en la nariz son los mismos, todas las personas, solo que van variando de tamaños. Entonces, que nosotros empecemos a hacer esas mezclas de diferentes versiones nos va a ayudar también a entender qué formas van a tener la nariz. Lo mismo, el tamaño del cartílago septal, el tamaño o el ancho que este tenga también nos va a definir el borde de la nariz y su conexión, por ejemplo, con el tabique. Lo mismo, estas puntas pueden notarse mucho en algunas personas y en otras personas pueden simplemente pasar desapercibidas y verse la nariz completamente lisa, por así decirlo. También la ubicación de la punta de la nariz, que ahorita la veremos en las otras vistas, puede cambiar, puede ser más alta y las aletas nasales pueden ir mucho más abajo. Entonces todas esas variaciones nos ayudan a diferenciar o a hacer diferentes tipos de narices. Aquí hay una cosa que a mí me gusta aclarar también, y esto es un dato que vamos a compartir cuando dibujemos la boca. Es muy importante tener en cuenta la división o cómo va bajando de aquí el medio también el filtrum, que es esta parte que nos está dividiendo el bigote en dos hemisferios, ¿no? Entonces también tenerla en cuenta porque siempre hace parte a la hora de entender la nariz. Otra cosa que vamos a tener en cuenta más adelante es cómo esta curva me va a generar una zona sombreada en la parte superior y una zona más iluminada en la parte de arriba del tabique, que eso se va a explicar mucho más fácilmente en un momento. Entonces, ahora vamos a dibujar los cartílagos en la vista de 3/4 para que queden un poco más claros.